Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad, tuya por la eternidad, tuya por la eternidad. Sí, Señor, aleluya. Nos compraste con tu sangre, Señor. Nos compraste con tu sangre preciosa y hoy te pertenecemos, Padre. Hemos entrado en un vínculo de amor contigo, Señor. Hemos entrado en un vínculo de amor contigo, Señor Jesús. Gracias por tu sacrificio maravilloso, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Vamos a cantar con el corito, con el himno Hubo quien por mis culpas. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aún indigno y vil como soy. Soy feliz pues su sangre vertió mi Jesús, y con ellas mis culpas borró. Mis pecados llevó en la cruz, do murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó en la cruz, do murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir. Mi camino su ejemplo marcó. Y por darme la vida, Él quiso morir. En su cruz mis pecados clavó. Mis pecados llevó en la cruz, do murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Mis pecados llevó en la cruz, do murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Él cambió mis tinieblas en luz. Gracias, Señor. Cambiaste nuestro lamento en gozo. Nuestra tiniebla fue cambiada en luz, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito sea su nombre.
Alabamos con gozo al Señor, le damos gracias por ese sacrificio maravilloso que Él hizo en la cruz del Calvario, por esa resurrección que nos dio vida eterna, que nos dio la glorificación por medio de esa resurrección. Vamos a cantar con gozo un último himno de gloria antes de entrar a la escuela dominical. Vamos a cantar ese himno precioso que se titula Hay poder en Jesús. Aleluya. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. Amén, aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Damos gracias al Señor por estas alabanzas. Amén. Damos gracias a nuestro Dios porque nos permite alabarle, nos permite glorificar su nombre. Amén. Y damos una bienvenida a nuestros hermanos. Un saludo muy especial a Mayrita allá en El Salvador que se conecta. Amén. Nos gozamos escuchando la predicación, escuchando la palabra de Dios por medio de Mayrita. Que Dios bendiga su ministerio. Que Dios bendiga a los hermanos de Ilopango. Damos un saludo también a nuestros hermanos Molina en Los Ángeles, nuestra hermana Amalia Ramírez también, nuestra hermana Dinora Rosales y todos los hermanos que se conectan con nosotros. Son de mucha bendición y de mucha alegría poder conocer y poder saber que están bien. Gracias a Dios por eso. Vamos a entrar a la escuela dominical de esta mañana. Es la lección número 15, los beneficios de la resurrección de Cristo. Beneficios de la resurrección de Cristo. Hay muchos beneficios, hermanos. Podríamos hablar y podríamos estar mucho tiempo desarrollando, hablando acerca de los beneficios de la resurrección. La lectura bíblica está en Juan capítulo 20, versículo 11 al 23. Sin embargo, vamos a considerar esa cita bíblica en la segunda parte, más bien dicho en el punto B, en el inciso B del punto 1 de la lección. Pues corresponde a esa cita bíblica. La cita que vamos a usar ahorita es 1 Corintios 15, del versículo 55 al 57. 1 Corintios 15, 55 al 57. Le voy a dar un poquito de tiempo para que usted ubique esa cita bíblica. 1 Corintios 15, 55 al 57. Bendito el nombre del Señor, aleluya. El tema de la unidad es pruebas de la resurrección de Cristo. Pruebas de la resurrección de Cristo.
La afirmación fundamental: la resurrección de nuestro Señor Jesús ha sido una victoria universal en el que se ha beneficiado tanto el hombre como toda la creación de Dios. Repito, la afirmación fundamental: la resurrección de nuestro Señor Jesús ha sido una victoria universal en el que se ha beneficiado tanto el hombre como toda la creación de Dios. Amén. Vamos a la lectura bíblica, 1 Corintios 15, 55 al 57. ¿Ya lo tiene? Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se lee de esta forma: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué precioso. Leamos de nuevo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, amén. Oremos al Señor. Maravilloso Señor, una vez más, Señor, ha llegado el momento de tu palabra, ha llegado el momento del pan espiritual, del alimento espiritual para tu iglesia. Padre, venimos a tu presencia necesitados de tu palabra, necesitados, Señor, de tu ministración. Padre, me presento delante de ti humildemente, Señor, pidiendo tu asistencia, pidiendo, Señor, tu Espíritu Santo, pidiendo, Señor, que esta palabra sea de edificación a nuestras almas, a nuestras vidas, Señor, pidiendo que tu Espíritu Santo nos dirija, Padre, en toda palabra, Señor, que esta palabra salga sazonada con sal, con tu Espíritu Santo, Padre, que tu Espíritu Santo traiga revelación a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, asístenos en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. En la introducción, el expositor pentecostal nos habla de que la resurrección de Cristo es un acontecimiento histórico, comprobado. Los apóstoles comprobaron las apariciones de Cristo. Cuando Cristo resucitó, fueron los apóstoles los primeros en recibir esa confirmación, esa aparición de Cristo glorificado. Ellos dieron testimonio de lo que habían visto y oído. De hecho, amados hermanos, los apóstoles, uno de los requisitos apostólicos era haber estado presente, haber presenciado al Cristo resucitado. Bendito sea su nombre. En todos los mensajes apostólicos, como de la iglesia primitiva, en cada uno de los mensajes del Nuevo Testamento encontramos la resurrección. La iglesia primitiva predicaba la resurrección de Cristo. Los apóstoles predicaron la resurrección de Cristo. Ellos, no había mensaje en donde la resurrección de Cristo no estuviera presente. Por ejemplo, el apóstol Pedro en Hechos 2:22, en aquel precioso sermón donde 3,000 almas aceptaron a Cristo, él decía: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, que hizo milagros, que hizo prodigios y maravillas entre vosotros, que Dios se manifestó por medio de Cristo, a través de Cristo, haciendo milagros y maravillas. Vosotros mismos sabéis que a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, a este vosotros prendisteis y matasteis, a este crucificasteis por manos inicuas. Pero Dios le levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que la muerte lo pudiera retener. Era imposible que fuese retenido por ella. Ahí vemos al apóstol Pedro predicando y enfatizando la muerte y resurrección de Cristo. El apóstol Pablo también incluía en sus mensajes, en sus enseñanzas, la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15:3 dice el apóstol Pablo: lo que yo recibí del Señor, eso mismo os enseño, que Cristo mismo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y se le apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a más de 500 hermanos. Después se le apareció a Jacobo y a todos los apóstoles. Y por último, dice Pablo, como un abortivo, se me apareció a mí, el último de los apóstoles.
De hecho, el último de los apóstoles. Eso implica esa expresión, como a un abortivo se me apareció a mí. El último de los apóstoles. Bendito el nombre del Señor. Deberíamos también nosotros como iglesia, como siervos de Dios, maestros, pastores, líderes, deberíamos incluir más, enfatizar más la resurrección de Cristo en nuestros sermones, en nuestros mensajes, en nuestras enseñanzas. Así como la iglesia primitiva no dejaba de predicar a Cristo resucitado. Bendito sea su nombre. Debemos de predicar, debemos de hacer el énfasis de que Cristo resucitó. Amados, sin la resurrección de Cristo, seríamos los más dignos de lástima, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:12. Dice que si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. El apóstol Pablo va a usar un cierto nivel de ironía con los corintios y les dice en el versículo 14 del capítulo 15, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios le resucitó a Cristo de entre los muertos, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Está hablando con ironía. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis muertos en pecados. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo y perecieron, es decir, los que murieron confiando en la redención, confiando en Cristo Jesús como Redentor, ellos murieron y perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si en esta vida física solamente esperamos las bendiciones de Cristo, esperamos la provisión de Cristo, esperamos una esperanza que solamente durase con nuestra vida física, somos los más dignos de lástima, somos los más dignos de conmiseración. Pero en el versículo 20, mire lo que Pablo dice, 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Cristo ha resucitado, nosotros también resucitaremos. Porque Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, también nosotros, también los que esperamos en el Señor, seremos glorificados, seremos resucitados y tendremos un cuerpo glorificado donde ya no habrá muerte, donde ya no habrá enfermedad, donde ya no habrá más dolor, donde ya no habrá más llanto ni lágrimas. ¿Por qué? Porque estaremos con el cuerpo glorificado, con un cuerpo hermoso glorificado, tal como el que Jesucristo tuvo cuando resucitó de entre los muertos. Bendito el nombre del Señor. El punto 1 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Leí 1 Corintios 15:55 al 57. Gloria al nombre del Señor. El expositor pentecostal nos da una definición interesante de lo que es un aguijón. El expositor dice, el aguijón es un órgano punzante generalmente con veneno. El veneno se encuentra en el abdomen de algunos arácnidos, como los escorpiones, y en algunos insectos, como algunas clases de avispas. No todos los aguijones de las avispas tienen veneno, pero hay unas avispas que tienen una clase de avispas que tienen veneno en sus aguijones. El expositor sigue diciendo, en algunos insectos, este aguijón es clavado en la víctima por un impulso involuntario, es decir, que se clava por sí mismo. A diferencia de los dientes que con la fuerza de las mandíbulas se clavan en la víctima por una acción voluntaria del victimario. Me llama la atención este concepto, me es interesante porque en 1 Corintios 15 dice que el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Cuando el hombre pecó allá en el huerto del Edén,
Cuando el hombre y la mujer, Adán y Eva, pecaron en el huerto del Edén, este aguijón involuntario pasó a todos los hombres. Este aguijón involuntario pasó a toda la humanidad. Este aguijón involuntario es la muerte física. Ese aguijón fue transmitido a toda la raza humana. Pasó a todos los seres humanos, por cuanto todos pecaron, como dice la palabra. Todos hemos pecado y todos tenemos el pecado original. Bendito sea el nombre del Señor. Ese aguijón que es la muerte pasó a todo ser humano. Ahora, el inciso A del punto 1 habla de la tristeza y la soledad que deja ese aguijón. La tristeza y soledad que deja la muerte. Y ahora sí vamos a ir a nuestra cita bíblica. Juan capítulo 20, versículo 11 al 13. Juan 20, capítulo 20 del 11 al 13. Antes de leer esos dos versículos, quiero contextualizar los primeros 11 versículos. Los primeros 10 versículos. Vemos que el primer día de la semana, dice el versículo 1, María Magdalena llegó a la tumba del Señor y vio que la piedra había sido movida. Bendito sea el nombre del Señor. Y se le aparecen dos ángeles, amén, a María. Y bueno, la Escritura dice que ella fue corriendo a avisar a Pedro y a avisar a Juan. Y ese es el contexto, que María va triste a la tumba con especies y con flores, no sé, va a la tumba de mañana siendo aún muy oscuro, dice el versículo 1, posiblemente a llorar a la tumba, posiblemente a hacer duelo a la tumba, y vio quitada la piedra. Entonces corrió y fue a avisar a Simón y al otro discípulo. Me llama la atención que el escritor del Evangelio de Juan, que es el mismo Juan, se nombra a sí mismo como el otro discípulo, como no queriendo darse importancia, como dando a demostrar que él no es importante, que él no es relevante en la narración, sino que el relevante y el importante es el que está resucitado, el que ha resucitado. Dice el versículo 8 que el otro discípulo que había venido primero al sepulcro vio y creyó. El versículo 9 dice, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. El versículo 10 dice, y volvieron los discípulos a los suyos. Juan nos dice algo muy interesante aquí, en el versículo 9. Aún no habían entendido las Escrituras, que era necesario que él resucitase de los muertos. Aunque Jesús les había dicho que él iba a resucitar, aunque Jesús les había mostrado y les había hablado de las Escrituras, todavía ellos no habían entendido. No habían entendido porque el Antiguo Testamento se entiende con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento da luz de la profecía. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de la profecía. El Nuevo Testamento es como una lámpara que alumbra el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el tipo, el Nuevo Testamento es el antitipo. El Antiguo Testamento habla de Jesucristo desde Génesis hasta Malaquías, presenta a Jesucristo, y el Nuevo Testamento, ahí aparece Jesucristo, ahí se cumple la profecía en Jesucristo. Pero ellos aún no habían entendido la Escritura. Ellos aún estaban en tinieblas, estaban sus ojos velados. No habían entendido las Escrituras, estaban tristes, no se recordaban que Cristo les había dicho que al tercer día resucitaría. No deseo culpar a Juan, ni a Pedro, ni acusarlos, pero una de las razones por las cuales posiblemente no entendieron las Escrituras era porque el canon del Nuevo Testamento no había sido escrito aún. Es posible que por esa razón ellos no habían entendido, amén, la Escritura. Además, es necesario interpretar las Escrituras con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no había sido enviado a ellos aún. Una de las razones por las cuales el Antiguo Testamento no es tan popular hoy en día es porque no usamos el Nuevo, porque no buscamos en el Nuevo Testamento lo que el Nuevo Testamento dice de Cristo y lo que el Antiguo Testamento habla de Cristo. Entonces, yo pienso que hay dos razones importantes por las cuales aún a nosotros no nos es revelada toda la Escritura. Una de esas razones por las cuales no tenemos la revelación completa es porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios y constantemente leemos el mismo pasaje bíblico, Dios nos habla de diversas formas. Dios nos puede hablar y nos puede mostrar revelaciones, o nos puede mostrar
su plan o nos puede mostrar su deseo en un mismo pasaje, nos puede mostrar lo que Él quiere. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz, porque en un mismo mensaje, en una misma porción bíblica, podemos encontrar diferentes mensajes que Dios nos quiere dar según lo que estemos pasando o viviendo. Amén. El Espíritu Santo se encarga de darnos cosas, de revelarnos su voluntad. A eso se refiere Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, que el Espíritu Santo nos da cada vez más luz. Conforme nosotros estudiamos la palabra de Dios, recibimos mayor revelación, recibimos mayor instrucción por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Bendito sea su nombre. Jesucristo dijo en Juan 16:13, cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda la verdad. Él os guiará a toda la verdad. Otra razón por la que no entendemos completamente las Escrituras es porque tenemos que experimentar lo que leemos. Tenemos que vivir lo que leemos. Tenemos que vivir lo que la palabra dice. Tenemos que vivir nosotros mismos esas Escrituras para poder entender su significado. Las pruebas, los sufrimientos, las luchas, las constantes tribulaciones físicas que pasamos nos explican también el significado de la Escritura. Nos ayudan a entender a Dios. Nos ayudan a entender las Escrituras. Por ejemplo, David, cuando decía en las postrimerías de su vida, siendo ya un anciano, él escribió el Salmo 23 y decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sabe por qué él decía eso? Porque él había experimentado el cuidado de Dios, porque él había experimentado la protección de Dios como su pastor. Para él, Jehová era su pastor y él mismo fue pastor de ovejas. Él mismo experimentó lo que él estaba diciendo. Ahora, nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo, como dice la palabra, nos guía hacia toda verdad. El Espíritu Santo nos revela la palabra de Dios. El Espíritu Santo está con nosotros para entender y para revelarnos la voluntad de Dios por medio de su palabra. Esa es una de las funciones del Espíritu Santo, nuestro consolador. No tenemos excusa para no estudiar y para no pedirle al Señor dirección y entendimiento de su palabra. Lo que pasa es que no queremos pagar el precio. Lo que pasa es que no queremos estudiar la palabra de Dios. No nos gusta estudiar la palabra de Dios, no nos gusta estudiar la Biblia. Por eso Jesucristo decía que tenemos que velar y orar porque la carne es débil, porque tenemos que estudiar la palabra del Señor. Ahora miremos la tristeza de María. Vamos al versículo 11 del capítulo 20 de Juan. Vemos a María muy triste, dice la palabra de Dios. Juan 20:11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera del otro, el uno a la cabecera y el otro a los pies, es decir, el uno a la cabecera del cuerpo de Cristo y el otro a los pies de Cristo, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. María Magdalena en realidad no esperaba ver a Cristo resucitado. Ella iba al sepulcro a llorar. Ella iba al sepulcro porque estaba deprimida, porque estaba triste, porque estaba desolada, como también estaban los discípulos. No esperaba la resurrección de Cristo, no esperaba que esto se hiciese realidad. Las autoridades religiosas pensaban o creyeron que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús. Pero no, ellos hubieran dado cualquier cosa para que esto fuese así. Sin embargo, sabemos que Cristo ya ha resucitado. Me llama la atención el versículo 12 que dice que vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban el uno a la cabecera y el otro a los pies. Esto me hace pensar en el arca del pacto, con aquellos dos querubines que cubrían la gloria de Dios en el arca. En el propiciatorio se derramaba la sangre del cordero pascual, se derramaba la sangre del sacrificio. Y esos dos querubines cuidaban la gloria de Dios que era representada en el arca. La presencia de Dios era representada en el arca. Y esos dos querubines tocaban sus alas y cubrían el propiciatorio, guardando el arca del pacto, guardando la gloria de Dios. Y aquí dice que en la tumba de Cristo, el uno estaba a la cabecera y el otro a los pies, como cuidando la gloria del Padre, como Cristo ahí, siendo la gloria de Dios Padre. La palabra de Dios dice que
Cuando Cristo salió de las aguas bautismales, se abrió el cielo y una voz, la voz del Padre, la voz de Dios Padre, se escuchó como truendo, como un truendo, como un estruendo, diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En otra ocasión, allá en la transfiguración, Jesús, el Padre también habló de él diciendo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo amado. Cristo es la gloria de Dios Padre. Y estos dos ángeles muestran la gloria cubierta, la gloria siendo protegida, la gloria de Dios siendo protegida, como fue en el arca del pacto. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en Cristo Jesús. Estos dos ángeles guardaban el cuerpo, guardaban ahí el momento, el día sábado hasta el domingo en la madrugada que Jesucristo resucitó. Ahí estaban ellos. El versículo 13 dice: y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, ella respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Después de hechos trágicos, como la pérdida de un ser querido, en este caso de Jesús, vienen sentimientos a nosotros, sentimientos naturales que pueden considerarse normales. Viene confusión a nuestra vida, a nuestra mente. A veces viene enojo, a veces viene miedo, a veces viene frustración y tristeza cuando hemos perdido un ser querido. Vienen tantos sentimientos a nuestro corazón y viene hasta depresión. Y así se sentía María. Un duelo emocional puede ser tan profundo, más intenso. Depende de la relación que hayamos tenido con ese ser que hemos perdido. Ese dolor puede ser más intenso y puede ser más duradero. Pero así se sentía María también. Así se sentían los discípulos. Esa era la condición de los discípulos. Tristeza, desolación, tristeza, soledad. El maestro había muerto y ahora en su percepción ellos se habían quedado solos. Ellos se habían quedado huérfanos. María Magdalena estaba tan triste, tan deprimida y además llorando, que su rostro estaba cubierto de lágrimas, que no podía ver la gloria de Dios en los ángeles, que no podía ver el resplandor de la gloria de Dios ahí con los ángeles. Bendito su nombre. Los ángeles comienzan a entablar una conversación en el versículo 13 y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Pero nada le consolaba a María. Estaba tan aturdida por el dolor, por la tristeza, que no se percató que eran ángeles del Señor. En la parte B del versículo 13 de Juan capítulo 20 dice la respuesta de ella: porque se han llevado a mi Señor. Esa preposición, mi Señor, es muy determinante, es muy importante para mí. Es un posesivo de primera persona del singular. Se han llevado a mi Señor, a lo que le pertenecía a ella. Indica que el nombre al que acompaña la preposición, en este caso el Señor Jesucristo, le pertenece. Indica que se relaciona directamente con Él. Indica que está asociado con ella. Y eso era Jesús para ella y para los discípulos. Era todo para ella. Era su vida, era su amor, era su todo. Al morir Jesús, ella, como los discípulos, sintieron que todo había terminado, sintieron que todo había acabado, sintieron que se quedaban solos, que se quedaban abandonados. Así está el hombre, hermanos, así está el hombre sin el Señor, así está el hombre sin Cristo en el corazón, desolado, triste, sin esperanza, desconsolado, en amargura, en tristeza, en soledad. Es natural que cuando perdemos a un ser querido, nos da tristeza, nos duele en el corazón. Pero cuando somos hijos de Dios y sabemos que ese ser querido ha muerto en Cristo, Él ha pasado de muerte a vida. Solamente se nos ha adelantado y está en la gloria de Dios el Padre con Cristo Jesús. Y nosotros hacia ese lugar vamos. Solamente es una breve separación. Eso es lo que dice la palabra del Señor. El inciso B del punto 1 dice: Jesús cambia nuestro lamento en gozo. Vamos al versículo 14 de Juan 20. Jesús cambia nuestro lamento en gozo. Cuando había dicho esto, es decir, cuando María había dicho esto a los ángeles, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. El Señor está tan cerca. El Señor está tan cerca de nosotros, amados hermanos. Pero en nuestro dolor, en nuestra tristeza, en nuestras
distracciones, a veces no podemos ver al Señor. Estamos tan metidos en el bosque que no vemos los árboles. Vemos el bosque completamente, pero no vemos los árboles. Estamos tan lejos y tan cerca. El Señor estaba ahí y María no se había dado cuenta que era Jesús el que le hablaba. Versículo 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo pusiste y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Vamos a estudiar estos versículos. Cuando las personas pasan por este proceso de separación, es decir, la muerte de un ser querido, no están pensando lo que dicen, hablan por hablar en muchas ocasiones. No están mirando lo que ven sus ojos. ¿Por qué? Porque el dolor les impide que sus sentidos naturales realicen las funciones que deben de realizar. Su mirada estaba perdida. La mirada de María estaba perdida. Solamente está pensando en el ser querido, en este caso Jesús, que se les ha ido para nunca volverle a ver. En cierta manera, eso fue lo que pasó con María. Jesús estaba ahí hablando con ella, pero ella no lo podía ver. Versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Y hasta conversó con él. Hasta Jesús platicó con ella. Y aún así, no sabía a quién le hablaba. Versículo 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? A veces la neblina del dolor es tan espesa que no nos permite ver dónde vamos caminando, dónde vamos transitando. La neblina del dolor no nos permite contemplar la presencia del Señor, que está ahí con nosotros, que está ahí a nuestro lado. No se nos olvide, amados hermanos, que su presencia irá con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 28:20 dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si nuestros días acaban, la muerte física que un día vendrá a nosotros, no sabemos el día, no sabemos de qué forma, no sabemos cómo, pero no nos preocupamos, no nos sentimos desesperados, no nos sentimos en dolor, porque nuestra esperanza es eterna en los cielos. El Salmo 48:14 dice: porque este Dios es Dios nuestro y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Bendito sea su nombre. Este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Cuántos tienen esa confianza? ¿Cuántos tienen esa esperanza? Dios quiere que vivamos en esa confianza. Dios quiere que tengamos esa esperanza, amados hermanos. Que no sintamos ansiedad. Que no sintamos duda ni temor, porque su mano nos tomará en ese lecho de muerte y pasaremos a la eternidad tomados de la mano de Cristo. Bendito sea su nombre. Yo creo en esa promesa, yo creo en esa esperanza, porque su palabra es fiel y verdadera, porque Él nunca nos mintió. Él siempre nos dijo la verdad y nos habló con su palabra, y su palabra es eficaz y verdadera. María no se dio cuenta que era Jesús quien le hablaba. La última vez que María había visto a Cristo, lo vio desfigurado en la cruz, lo vio torturado, lo vio sin forma alguna, lo vio desfigurado su rostro, como dice Isaías 53, lo vio quebrantado, desfigurado, lo vio como una masa de sangrinolienta, una masa sangrienta sin figura, y era imposible para María pensar que al tercer día Él estaba glorificado. Ese era Jesús. Esa fue la última vez que ella vio a Jesús irreconocible. Bendito el nombre del Señor. Jesús le dice: ¿por qué lloras? Versículo 15. ¿A quién buscas? ¿Por qué lloras y a quién buscas? Amados hermanos, esas dos preguntas que Cristo le hace contienen las mismas preguntas, contienen la respuesta. Son preguntas que en ellas mismas está contenida la respuesta. ¿Por qué lloras? No tienes más razón para llorar. No tienes más razón para estar triste. No tienes más razón para estar desconsolada. He resucitado. Yo he resucitado. Como Jesucristo diciéndole: yo he resucitado.
Si Cristo no ha resucitado, seríamos dignos de lástima, seríamos dignos de conmiseración y tendríamos razón de estar tristes. Pero Cristo resucitó, amados hermanos, y esa debe ser nuestra alegría, y esa debe ser nuestra esperanza, nuestra confianza, que Cristo resucitó entre los muertos. Todos los fundadores de las demás sectas y religiones han muerto y sus tumbas están ahí y sus féretros están ahí. Mahoma está ahí en su tumba, José Smith está ahí en su tumba, Roosevelt está ahí en su tumba y todos los demás fundadores están en su tumba. Cristo es el único que su tumba está vacía porque Él resucitó. Bendito sea su nombre. ¿Por qué lloras?, le dice Jesús. No tienes más razón para llorar. La promesa ha sido cumplida. El Antiguo Testamento y los profetas han sido cumplidos. He resucitado, he resucitado. Bendito sea su nombre. ¿Por qué lloras?, le pregunta el Señor. La segunda pregunta que Cristo le hace. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué lloras? Y luego le dice, ¿a quién buscas? El Evangelio de Lucas dice que Jesucristo, el ángel le dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. ¿A quién buscas? No se va a buscar a un vivo al cementerio. No se va a buscar a alguien que vive al cementerio. Buscan a los muertos. Pero ya no buscamos a un muerto. Cristo resucitó. ¿Por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Aquí estoy, le está diciendo el Señor Jesús. A quien tú buscas, aquí estoy, he resucitado. Ella aún pensaba que Cristo estaba muerto. El pensamiento lógico de ella era que se lo habían robado. Y le pregunta al Señor, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste y yo lo llevaré. Todo lo que Jesucristo hace está en el versículo 16 y aquí con esto vamos a concluir. El versículo 16 Jesús le responde, María. Me encanta, amados hermanos, porque Jesucristo le responde con su nombre. María, le dice, y está entre signos de admiración. María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Qué glorioso es nuestro Señor Jesucristo. En este pequeño versículo, hermanos, hay una profundidad tan linda, tan hermosa. Jesucristo le dice su nombre, le llama por su nombre. Ella inmediatamente reconoció la voz de su maestro. Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Bendito su nombre. En muchas ocasiones Jesucristo pronunció nombres cuando hizo milagros, sobre todo cuando resucitó a muertos en el Nuevo Testamento. Cuando hizo este milagro de levantar muertos, Él los mencionó por su nombre. Todo lo que Cristo hizo fue llamar a María por su nombre y ella escuchó su voz. Gloria a Dios, aleluya. Su palabra dice que cuando Él venga también va a pronunciar nuestros nombres, porque con voz de mando, con trompeta del cielo descenderá Cristo, y los muertos en Cristo escucharán esa trompeta y se levantarán primero y nosotros nos uniremos a ellos. Cristo levantó muertos pronunciando sus nombres, como lo hizo con Lázaro, como lo hizo con aquel hijo de la viuda de Naín. La viuda de Naín, con el hijo de ella, también la levantó mencionando su nombre. Bendito sea su nombre, aleluya. ¿Puede imaginarse usted la sorpresa que tuvo María al escuchar su nombre? ¿Puede imaginarse el gozo de esta mujer? ¿Puede imaginarse su tristeza cambiando en gozo al ver a Jesús, al ver a su maestro? Ella le dice, Raboni, eso implica maestro, pero lo dijo con alegría, con entusiasmo, con gozo en su corazón. ¿Puede imaginarse el gozo de aquella mujer cuando oye la dulce voz de su maestro? Bendito sea su nombre. Un día Él pronunciará nuestros nombres. Un día Él pronunciará los nombres de aquellos que descansan ya en Cristo. Y esos se levantarán de la tumba. Porque en el nombre de Cristo hay poder. Y por medio de su voz nos levantaremos. Y si nosotros estuviésemos aún viviendo, seremos transformados. Seremos tomados juntamente con ellos. Y seremos glorificados. Y así estaremos con Cristo Jesús para siempre. Bendito sea su nombre. Cada uno de nosotros, amados hermanos, los hijos de Dios, los lavados con la sangre del Cordero,
Escucharemos un día nuestro nombre. Escucharemos un día que el Señor nos llama a su presencia. María Magdalena escuchó su nombre. Y en medio de su tristeza, y en medio de su dolor, en medio de su llanto, de su desesperación, ella sintió, todo esto fue cambiado en alegría, todo esto fue cambiado en gozo, todo el lamento fue cambiado en alegría, todo su dolor fue cambiado en gozo. Aleluya, gloria a Dios. Y eso es lo que el Señor hace, eso es lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones. Porque Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Porque Cristo se levantó de entre los muertos, también nosotros seremos levantados con poder y con gloria. Bendito el nombre del Señor. Hay poder en Cristo Jesús. Quiero terminar solamente leyendo Romanos capítulo 1. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1. Versículo 1. Romanos 1. Versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Hay poder en Cristo Jesús. Me gusta el versículo que dice que Cristo fue declarado Hijo de Dios, versículo 4. Con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aleluya, gloria a Dios. Y el versículo siguiente dice, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Hay poder en Jesucristo. Si usted lee el capítulo 6 de Romanos, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado no podemos vivir aún en él. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 5, hemos sido plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. Es decir, al recibir a Cristo en nuestro corazón, hemos sido plantados en su muerte. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivimos según nuestra voluntad, sino que Cristo vive en nosotros. Dice el versículo 6 de Romanos 6, sabiendo que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y el versículo 5 me encanta, que dice que seremos también glorificados como Cristo lo fue en su resurrección. Eso dice otra versión. Así que, amados hermanos, por cuanto Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Por cuanto Cristo venció a la tumba, también sus hijos vamos a vencer ese proceso. Vamos a un día resucitar. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, dice Pablo, los que habremos quedado seremos transformados, seremos juntamente con ellos tomados en gloria, y así estaremos con Cristo por siempre. Amén, gloria al nombre del Señor. Nos vamos a quedar hasta este punto con la ayuda del Señor. En el resto de la semana vamos a estudiar el punto número 2, las buenas y nuevas noticias. Amén. Eso vamos a estudiar durante el desarrollo de la semana. Vamos a orar para dar gracias a Dios por este estudio. Amoroso Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Adoramos y santificamos tu nombre. Gracias por observar nuestra condición, Padre Santo. Gracias por observar, Señor, nuestra imposibilidad y enviar a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, a morir en la cruz del Calvario.
Gracias a ti, amoroso Salvador. Gracias porque al venir a este mundo nos mostraste el inmensurable amor del Padre. Nos mostraste tu sublime amor. Gracias porque al vivir entre nosotros te identificaste según nuestra condición, según nuestra semejanza, pero fuiste sin pecado. Y por haber vivido una vida santa y sin pecado, es que tú te ofreciste en la cruz. Es que ese sacrificio fue aceptable a Dios el Padre. Es por medio de ese sacrificio que nosotros recibimos el perdón, que nosotros recibimos la salvación, la herencia eterna en los cielos. Gracias, Señor Jesucristo, porque al morir en la cruz tú perdonaste mi maldad. Tú perdonaste nuestro pecado. Tú perdonaste, Señor, llevaste en tu hombro el peso de mi iniquidad. Gracias, Señor amado, porque al resucitar, Señor, tú nos glorificaste. Al resucitar, tú nos justificaste. Tu palabra dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo lograste tú en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque en tu resurrección nos diste esperanza de vida eterna. Gracias, Señor, porque en tu resurrección también nosotros resucitaremos y seremos glorificados. Y ya no habrá más tristeza, ya no habrá más peste, ya no habrá más enfermedad. Estaremos en gloria por siempre, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, durante la vida, durante este peregrinaje, Señor, que tu presencia sea con nosotros, que tu presencia nos ampare, que la ayuda de tu Espíritu Santo, que la administración de tu presencia sea en cada uno de tus hijos, en cada una de tus hijas, Padre Santo. Guíanos en toda verdad y en toda justicia. Gracias, Señor, por haber resucitado, por haber vencido, Señor. Podemos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Podemos cantar victoria, podemos dar alabanza a tu nombre, podemos glorificar tu nombre, porque tú nos has dado vida eterna. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Santo es el Señor. Quiero hacer una oración. Si hay alguien que ha escuchado esta palabra y que quiere entregar su corazón, que aún no ha entregado su vida a Cristo Jesús, que aún no ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, hoy es el día oportuno, hoy es el momento oportuno. Hoy no espere para mañana, no arriesgue su eternidad. Reciba a Cristo como su Señor y Salvador y será perdonado y su nombre será escrito en el libro de la vida. Quiero guiarle en una oración, pero usted dígale al Señor con sus propias palabras en su corazón que le perdone, que entre en su corazón, que le dé nueva vida. Él lo hará si usted con fe hace una oración de corazón al Señor. Yo le voy a guiar en un ejemplo de oración, pero usted diríjase al Señor en su intimidad, en su corazón. Padre maravilloso, te doy gracias por Cristo Jesús, que fue enviado a la cruz del Calvario para perdonar mi pecado. En esta mañana reconozco que soy pecador. Reconozco que he vivido indiferente a tu palabra. He vivido indiferente, Señor, al plan de salvación. He vivido apartado de tu palabra, apartado de la verdad, haciendo cosas malas, haciendo cosas indignas. Reconozco que no soy digno de la salvación, del don inefable que tú lograste en la cruz del Calvario. Pero yo me acerco a tu sacrificio. Yo vengo a tu sangre pidiéndote perdón por mis pecados, reconociendo mis pecados, no ocultando mi maldad delante de ti, sino que vengo como un vil pecador pidiendo misericordia, Señor, a tus pies pidiendo misericordia, pidiendo tu gracia. Limpia mi pecado, limpia mi maldad, borra mis rebeliones, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme una nueva criatura. Hazme una nueva criatura que honre y que glorifique tu nombre. Envía tu Espíritu Santo en mi corazón. Envía tu Espíritu Santo a mi vida. Lléname de tu presencia para poder amar tu palabra, para poder leer tu palabra, para poder guiarme por tu palabra. Te los pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Somos la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional. Estamos en Las Vegas. Somos la Iglesia de Las Vegas número 1. Y estamos ubicados en el 700 East Lola Avenue, Las Vegas, Nevada. 700 East Lola Avenue, Las Vegas, Nevada. Al momento de recibir el aval, la autorización de las autoridades pertinentes, valga la redundancia,
nosotros abriremos nuestro local, nuestro templo, y será una bendición tenerle con nosotros. Si usted vive en el área de Las Vegas o nos visita en esta área y no tiene un lugar de adoración, no tiene un lugar donde se enseñe y se predique la palabra del Señor, venga, acompáñenos, será una bendición tenerle con nosotros. Será de mucho gozo y ahí estaremos adorando con gozo al Señor, glorificando su nombre y escuchando la poderosa palabra del Señor. Somos una iglesia cristocéntrica. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Creemos en la santidad, creemos en la verdad inefable de las Escrituras, inerrante de las Escrituras. Así que le invitamos, si usted no tiene dónde congregarse, es muy bienvenido a nuestra iglesia. Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, Las Vegas, número 1. 700 East Lola Avenue es nuestra dirección. 700 East Lola Avenue. Nuestro amado pastor es el reverendo Juan José de León. Él es nuestro pastor. Y si usted necesita oración y necesita consejería, puede contactarnos al teléfono 702-328-5577. Si necesita consejería u oración, será una bendición. Estaremos ahí para orar por usted. El teléfono es 702-328-5577. Muchas gracias, amados hermanos y amigos, por habernos acompañado en este servicio dominical. Esperamos que haya sido de bendición, que Dios haya ministrado su corazón tal como me ministró a mí y que el Señor pueda hacer una obra especial en su vida, que Él se glorifique por medio de su palabra y de todas las circunstancias, que su presencia nunca falte en su hogar, que la presencia del Dios Todopoderoso esté sobre usted y sobre los suyos. Que Dios les bendiga grandemente. Amén.